¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy haremos el análisis al meta y a la lista que fue entregada para OCG hace unos cuantos días. En el video vamos a revisar los decks más competitivos, recordaremos diferencias fundamentales, qué implican los movimientos, qué espero ver para su formato y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Casi toda la información que utilizaré para el análisis la estoy tomando de Road of the King, una página para poder obtener resultados de torneos de OCG, listas, artículos de cambio en el formato y mucho más. Es una de las herramientas más útiles cuando se quiere estar informado sobre OCG, y si por alguna razón no la conocen, les recomiendo echarle un buen vistazo. Siempre puede darles información útil para el futuro, ideas para sus propias construcciones y mucho más. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de octubre a diciembre de 2023, vamos a echar un vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo de julio, agosto y septiembre de este año, y para poder tener el panorama completo haremos un vistazo rápido de cómo es que está luciendo su formato que está próximo a cambiar. Primero hay que recordar cuál era el juego competitivo de OCG y cuáles fueron los movimientos que tuvieron en su lista anterior. La lista anterior estará apareciendo en su pantalla. Fue una lista bastante agresiva respecto a lo que buscó para el juego. Se dieron golpes definitivos a cartas que permitían que muchos decks pudieran todavía ser una amenaza o un problema, como es el caso de Runic y o de Kashtira. También, y similar a lo que vimos para nuestro lado del juego, se dieron golpes para reducir o limitar mucho el funcionamiento de motores, decks y cartas de una potencia muy alta. Los casos de cartas como Cyberstein, cartas Super Heavy Samurai o algunas que han estado en la mira de muchos jugadores como Poto Prosperity son algunas a resaltar. Era bastante peculiar la aproximación de la lista cuando, si bien estos golpes persiguieron mucho de lo más competitivo que tuvieron para su formato, debido a cómo se entregaron productos y soporte para muchas estrategias, algunas estrategias quedaron intactas o con golpes que se veía que podrían conllevar para el siguiente formato, pero sí se notó mucho que lo golpeado bajó su representación o incluso desapareció su uso por completo, aspecto que sería importante para lo que fue el formato que se desarrolló. Para lo que fue su formato, los golpes dados específicamente a Kashtira y Super Heavy Samurai funcionaron para dejarlos fuera de uso. No obstante, las estrategias que no fueron revisadas y que tuvieron buen desempeño al final del formato, así como los decks que pudieron adaptarse mejor, fueron los que vimos en la cima del juego. Al inicio del formato, Tearlaments fue el deck más competitivo, mucho debiéndose a desaparecer la sombra definitiva que era Kashtira, y que remover las cartas de este deck era algo que les afectaba mucho. Le seguían decks como Labyrinth, Rescue Ace y Pure Relic, con todo y el golpe que le dieron a Sleepy Memory. Conforme avanzó el formato, estos cuatro decks ya mencionados se mantuvieron de forma constante como los mejores decks. Rescue Ace destacando mucho en cómo mantuvo, aun si fue por un margen muy pequeño, la cima del meta en la mayoría de las semanas. Esto ya lo hemos explicado en anteriores videos revisando OCG, de cómo el deck puede jugar fácilmente sobre decks que son problemáticos por completo, como lo acaba haciendo Purely, incluso cuando está utilizando Noir, o como es un deck que puede contenerse o ir a hacer combo completo y o a pesar de la existencia de Maxi. Otros decks como Branded, Adamancipator con solamente 2 copias de Block Dragon por la lista más reciente, Vanquish, Soul, Runic e incluso el reciente Centurion o Fire King son algunos decks adicionales que estuvieron apareciendo, pero en sí, los 4 decks mencionados fueron la cabeza del meta, lo que provocaría los movimientos que veremos para la lista a revisar. Algunos aspectos que vale la pena tener en mente del formato que termina a través de cartas de tipo tech, decisiones de construcción, motores y mucho más. Primero, por la parte de Rescue Ace, sin restricciones en sus cartas y con una lista de cartas prohibidas y limitadas muy diferente, la mayoría de las construcciones se basó en poder invocar al Mecha Phantom Beast o Auroradon, teniendo monstruos tipo máquina varios o pudiendo utilizar algunos complementos como Sky Striker, Ace Camellia, que es de este tipo. Hacían muy fácil poder llegar al monstruo de Link conocido para poder llegar a jugadas de sincro que usualmente involucran doble negación para todo tipo de cartas, monstruos, magias y trampas, permitiendo que el efecto de Tourbillance pudiera pasar. Si el plan de juego de Rescue Ace ya daba problemas a muchos decks, añadir estas dos interacciones de este tipo aseguraba muchos juegos. También este deck fue el más beneficiado por uno de los nuevos motores del juego en Age of Overlord, que es el Diablo Star. La idea es utilizar Hunter Fiend para buscar la Diablo Star, invocarla tirando una carta al cementerio. Este deck incluso puede convertir cartas en cementerio en ventaja como recursos para poder invocar algo con Tourbillance, reciclarlas con su campo o tener efectos de trampas para utilizar incluso en turno 1. En la invocación de la Diablo Star se busca Original para poder invocar un monstruo de fuego de nivel 1. Este se usa para poder estar yendo por el Rescue Ace Hydrant, usar el efecto de este para buscar Airlifter, y por último con este monstruo buscado se utiliza como invocación normal para buscar Emergency, terminando el combo en 3 piezas necesarias de Rescue Ace que coinciden ser las más importantes. Incluso por las cartas Sinful Spoil, tanto Hunter como Original pueden ser usados sus efectos en cementerio para reciclar piezas como Hydrant del cementerio de vuelta a la mano, Diablo Star de vuelta al deck y tener más robos, no solo incrementando de gran forma la consistencia,
sino que generando recursos adicionales. Y si todo esto lo hacemos después de sacar tantas cartas del deck con Turbulence, la probabilidad de poder generar robos de mayor calidad se incrementa. Por el nivel y acceso necesario a algo como Hydrant, este se puede intercambiar fácilmente por Relinquished Anima o por Linkuriboh, monstruos de extra deck que permiten que también una de las nuevas cartas a través de la SP Little Knight tenga mucha más potencia, costando un espacio adicional del extra deck pero dando mucho más poder al monstruo de Link 2 mencionado. Otro aspecto de extra deck es que dependiendo cuál sea la construcción y o complementos, es muy factible que esta lógica mencionada se pueda aplicar a los monstruos Charmer de fuego y de oscuridad, siendo Hita y Dark, para poder robar cartas útiles del cementerio del oponente, cartas como la Diablo Star ya mencionada, monstruos jefes que ya estén en cementerio, monstruos genéricos muy populares como Ash Blossom, y esto solo mencionando algunos. Siguiendo con esto, otra carta muy utilizada fue Celine, Queen of the Master Magicians. Esta se usa para poder llegar a Access Code Talker y terminar los juegos lo antes posible. Con lo ya mencionado de los atributos y los monstruos de Link Charmer, estos se pueden usar para poder llegar a Celine, y dependiendo de los monstruos que estén utilizando en el deck como la Diablo Star o Effect Veiler, dan suficiente para poder poner al Access Code Talker en campo y terminar los juegos. Otro uso de las cartas Sinful Spoils era invocar al Infernable Knight Ricardieto. Este es un monstruo de nivel 1 Warrior Tuner. El atractivo de este es poder removerlo de cementerio para poder invocar un monstruo Fire Warrior de nivel 4 o inferior desde nuestra mano al campo como un tuner. El deck cuenta con dos monstruos que cumplen este criterio, siendo Airlifter de nivel 4 o Impulse de nivel 3. Sumados otros niveles naturales del deck como Fire Attacker de nivel 6 o Fire Engine de nivel 7, suman 10 niveles para la invocación de una carta importante como Barone de Fleur, pero este espacio es flexible. También tiene un efecto en invocación normal o especial permitiendo invocar un monstruo Fire Warrior de nivel 4 o inferior desde el cementerio, pero pone la restricción a solamente poder invocar monstruos Warrior por el resto del turno. Esto con complementos de extra deck naturales y dependiendo del turno no genera problemas al todavía poder ir por monstruos increíbles como la Speed Little Knight o la recién mencionada Barone de Fleur. Para Tearlaments, sin Kashtira en el formato por completo, el deck tuvo libertad de poder usar todos los motores y cartas del juego a su disposición para poder enviar cartas al cementerio. Un viejo aliado y que por estos elementos lució más fueron los Punk, que con combos naturales y gracias a cartas genéricas como Chaos Ruler, Zombie Vampire, Helbeck, Aguido y piezas un tanto específicas pero que también cumplen con el mismo objetivo como Hell Shadow Hollow o su misma carta temática Scream, permitían alcanzar el objetivo de tirar cartas al cementerio. Estos conocidos planes de juego más algunos adicionales como tener el Fairy Tail Snow legal en su lado del juego y más, fue lo que le valió seguir siendo tan competitivo a pesar de lo limitado que está el deck. También se vio el uso del motor Diablo Star, Adventurer Token y el Revolution Synchron para poder generar protección, monstruos más potentes y obtener el plan de juego ideal. Una muestra de esto es el uso del motor Adventurer Token para poder poner las piezas clásicas en circulación. El monstruo buscado temático en esta ocasión sería el Illegal Knight, que junto con la invocación normal del Revolution Synchron y con el nivel del Illegal Knight permitiría obtener la Barone de Fleur para tener una negación. Después se puede utilizar el efecto en cementerio del Revolution Synchron para poderse invocar de vuelta al campo siendo un monstruo de nivel 1, y por los atributos del Adventurer Token y del Revolution Synchron, ambos monstruos de atributo de tierra, se puede avanzar por el Naturia Beast. Si con los complementos en mano podemos generar el mileo o incluso si por el azar con el efecto del Revolution se acaba tirando algo al cementerio, ya era empezar a poner en circulación el plan de juego de Tearlaments. Por la parte del motor Diablo Star, se invocaba la Dark Witch idealmente tirando la War Enchantress of the Temple, la cual no importa si se remueve de mano cementerio, ayudando a mitigar el costo de la carta, activando los efectos después del motor Adventurer Token para poder buscar Rite of Aramesir, obtener el token en campo y poner la Fateful Adventure en circulación. Diablo Star trae al campo Original Sinful Spoils para poder invocar un monstruo de nivel 1 de atributo de fuego, y la idea era enviar Fateful Adventure como costo para la invocación del Jet Synchron. Jet Synchron siendo un monstruo de nivel 1 tuner y la Dark Witch siendo un no tuner de nivel 7, dan la invocación del Chaos Ruler, tirando hasta 5 cartas al cementerio y golpeando en el proceso cartas como Kelbeck, Aguido y más. Incluso si se acaba tirando al cementerio algo como el Globe Ball o el Revolution Synchron, se puede repetir la jugada mencionada del Naturia Beast con el Adventurer Token. Por último, Jet Synchron se puede revivir de cementerio por su propio efecto y utilizándolo junto con el Chaos Ruler siendo un dragón de oscuridad de Synchro, se termina por poner al Hot Red Dragon Arcfiend Abyss, dando una negación en campo muy útil. Un aspecto muy interesante ha sido el uso de Deathgrass Luxgreener. No obstante, esto no es a través de utilizar versiones de 60 cartas para maximizar el valor, sino que muchos de los decks del meta podían sacar entre 10 y 20 cartas de su main deck al hacer su combo natural, y con cartas como Triple Tactic Thrust o robar la misma, incluso si no es una jugada tan explosiva como es mandar 30 o más cartas al cementerio, la posibilidad de poder tirar algo útil entre 5 y 10 cartas también era muy atractiva. Otro de los motores que utilizaron fueron los Horus. Los ratios populares han sido utilizar 3 copias de Imseti, una de Happy y 1 o 2 copias del sarcófago. La idea es alcanzar el uso de este motor para la invocación del Zombie Vampire y generar los mileos. Hay incluso piezas y aspectos obvios en el combo que se pueden aprovechar, como el estar enviando a Kelbeck o a Guido desde la mano al cementerio para poder obtener el uso del motor, o incluso que se alcance a través de las cartas ya explicadas. El último motor
innovador para poder generar el mileo ha sido el uso de Visa Samsara, tuner nivel 4 que aparece en Age of Overlord. Este se convierte en un combo de una carta para los objetivos del deck. La forma de hacer esto es usar Samsara como invocación normal. Al ganar el nombre de Visas Starfrost en campo y cementerio, se puede utilizar como material de Link 1 para la invocación de Scarecrow Lightheart. El efecto de este buscaría al Primitive Planet Breakphobia. Este en su activación buscaría al Scarecrow Lightheart, que se puede invocar de forma especial al campo para buscar a Scarecrow Arrival. Se activa Arrival para poder seleccionar a Samsara en cementerio, que es tratado como un Visas Starfrost, y teniendo este monstruo tuner de nivel 4 sumado Lightheart no tuner de nivel 4, se puede acceder a la jugada del Chaos Ruler para generar el mileo. En esta misma línea de combo se puede remover de cementerio a Lightheart y Samsara para poder acceder a Vicious Astralaud y tener una interacción adicional. Siguiendo con el combo, Chaos Ruler y Astralaud son monstruos de nivel 8. Usando ambos se pueden utilizar para la jugada de Zombie Vampire. Incluso teniendo en campo Scarecrow Lightheart, Chaos Ruler y Vicious Astralaud son monstruos de atributo de oscuridad pero de tipos diferentes, permitiendo avanzar incluso por Curious Lightsworn Dominion, asegurando un Foolish Burial de cualquier carta del deck, tirando hacia Kelbeck o Aguido, más el efecto obligatorio de este Link es mucho más lo que se genera lo que cae al cementerio. Para Purely, debido a la pérdida de 2 copias de Sleeping Memory y por las capacidades de búsqueda del deck, muchos optaron por utilizar Pot of Desires para generar incluso más ventaja. También ha sido algo común, pero Stray Street se ha utilizado ahora 3 copias para poder jugar alrededor de efectos de selección como Effect Veiler o Impermanence, que acaban siendo mucho más populares en el formato para poder contrarrestar una carta importante que es Rescue Ace Torbulent. Little Knight, el Link genérico de Age of Overlord, tomó el espacio de 2 cartas en el extra deck en construcciones previas, siendo la IP Masquerena y la Sky Striker Ace Azalea. Esta es una mejora por múltiples puntos, como que es un monstruo más genérico, tiene efectos más agresivos e incluso el espacio extra del extra deck se puede aprovechar muy bien para duplicados de algunas cartas que se tenían que utilizar solamente una copia por el espacio natural del mismo. Para Labyrinth, Chandraglier y Stubby Torby piden un descarte para sus efectos. Al ser efectos rápidos se pueden hacer en prácticamente cualquier punto, y el costo se complementó en algunas construcciones con el Tackle Crusader para poder obtener un efecto tipo Book of Moon. Para lo que es el formato de OCG, tener acceso a esta interacción contra cartas como Turbulence de Rescue Ace era poder evitar el +4 que puede dar esta carta, y en el proceso acomodando lo que necesita el deck. Esto también se puede estar aplicando a algunas otras cartas necesarias de otros decks, como los monstruos temáticos Purely. Otra carta que relució mucho fue Transaction Rollback, carta del Animation Chronicle que por la mitad de los puntos de vida y removiéndola de cementerio, permite copiar el efecto de una trampa en nuestro cementerio. Esto es fantástico para jugar contra interrupciones bien colocadas de parte del oponente, como evitar el efecto de Welcome o Big Welcome Labyrinth, aunque se puede extender a usar algún otro efecto de alguna otra trampa de poder, e incluso por la velocidad de la carta les ayuda mucho a tener más interrupciones. En Age of Overlord recibieron soporte a través de Arias de Labyrinth Butler, carta que facilita el uso de las cartas Labyrinth desde el primer turno, no importa qué jugador comience. También por su nivel y tipo, esto abrió la puerta a híbridos con Labyrinth Unchained, que por sus tipos naturales permite desde algo como utilizar las jugadas de los monstruos de Link Unchained para tener formas diferentes de interrumpir al rival, el emparejar la nueva carta Labyrinth junto con Sharvara para poder tener 2 monstruos de nivel 6 e ir por el DDD High Wave King Caesar y mucho más. Hay más sinergias y cartas adicionales, aspectos como que el nuevo monstruo genérico de Exceed el set, siendo el Stellar Nemesis Typhon Doomsday Star, es un monstruo tipo Fiend, permitiendo usarse aún con la restricción de tipo que opone el deck, y que al quitar los efectos de los monstruos de 3000 de ataque o más, cartas como Lovely todavía pueden utilizar todos sus efectos, incluso con todas las restricciones ya mencionadas. Por la parte de Centurion apareció al final del formato, pero algunos decks lo respetaron lo suficiente para llevar cartas contra el mismo. Cartas como Unending Nightmare o Ghost Ogre le terminan los turnos o condicionan mucho los combos en caso de que no tengan los complementos correctos. Centurion es un nuevo deck del constructor de decks Valiant Smashers y ha sido el que ha tenido los mejores resultados. Buscar llegar a los sincros de nivel 12 lo más rápido posible es lo que le ha permitido echar mano de monstruos de increíble calibre. Por elementos naturales del deck como tuners de nivel 4 o monstruos de nivel 8, han podido usar el motor de Horus en diferentes capacidades para lograr su objetivo. Muchos decks aún no saben jugar contra este, y por acceso a monstruos de poder increíble como el Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity para saltar el turno, Red Supernova Dragon para remover todo el campo del oponente, los monstruos Quasar conocidos y que tendremos en el futuro y más, son algunos que han utilizado en este deck. También este utilizó el motor del Super Heavy Samurai aún con los golpes. La idea es usarlo para tener acceso a Barone de Fleur y poder cuidar las jugadas de mejor forma. Otra opción es usar 2 monstruos de nivel 4 en campo para la invocación del Infernal Flame Banshee, para poder añadir un monstruo Pyro del deck a la mano, idealmente Centurion Trodea, y por los niveles naturales de las jugadas pueden incluso acceder a la jugada del Chaos Ruler, monstruo de nivel 8, añadir un tuner de nivel 4 de oscuridad ya mencionado y llegar a la invocación de Centurion Legatia o de Crimson Dragon. Por último, Fire King apareció también al final del formato gracias a su Structure Deck. Estos tienen acceso a un combo de una carta con el Legendary Fire King Ponyx, monstruo de atributo de fuego de nivel 1, lo cual permite que se pueda buscar con el motor de la Diable's
Starve. La idea es invocar al King Ponix de forma normal especial para poder añadir Sanctuary of the Fire Kings del deck a la mano. Activando esta permite colocar Fire King Island en la zona de campo. Usando el efecto del campo podemos destruir a King Ponix para poder añadir al Sacred Fire King Garunix del deck a la mano. Y debido a que un monstruo de fuego fue destruido, podemos invocar al mismo King Garunix desde la mano. Luego el efecto de este en campo permite destruir al Fire King Avatar Baron desde el deck. Para el siguiente turno, en la standby phase del oponente, por el efecto de King Ponix, permite añadirlo del cementerio a la mano para poder repetir los combos. Por el efecto de Avatar Baron, permite añadir High Avatar Kirin del deck a la mano. Y en la main phase, por el efecto del High Avatar Kirin, permite destruir al King Ponix en mano para invocarlo de forma especial. Y cuando el oponente invoca de forma especial un monstruo y el efecto de Sanctuary of the Fire Kings, usa a King Garunix y al High Avatar Kirin para poder invocar al Garunix Eternity Hyang of the Fire Kings, monstruo de Xyz para destruir todos los monstruos en campo. Es pronto para decir sobre si será un deck muy relevante, pero comparado a lo que han mostrado muchos otros decks, este ha tenido un inicio prometedor. Para algunos otros aspectos generales, Ghost Belle era una buena carta de tipo tech para el formato terminando. Podía golpear algunas cartas y efectos de decks relevantes, como invocaciones de fusión de Tearlaments, los efectos de cementerio de Big Well con Labyrinth, My Friend Purely, contra cartas branded como Branded in Red, Lubellion y Albion de fusión, hasta incluso la Branded Expulsion, que puede resolver muchos juegos. Con la desaparición de Super Heavy Samurai como el mejor motor del formato, Drolan Lock Birth bajó mucho su uso. Esto permitió que decks que buscan mucho fueran más prolíficos. Por ello, decks como Purely pudieron ser mucho mejores, diciendo que solo Purely es el deck del meta que genera más búsquedas. Dedicar el espacio de main deck para Drolan Lock Birth no era provechoso como lo era el anterior formato, que múltiples decks podían caer ante esta. Artifact Lancia también se hizo popular para detener a algunos decks como Rescue Ace y detener la remoción e invocación de Turbulence. Ghost Ogre es increíble contra el plan de juego de Centurion, debido a que muchos de sus elementos son trampas continuas y o cartas que deben estar en campo para poder resolver su efecto como el Crimson Dragon. Esta fue una muy buena carta de tipo tech contra el deck. Super Polimerización vio un poco de juego, era contra decks un tanto específicos, pero podía resolver muchos campos, contra algunos específicos como Rescue Ace, que algunos de sus campos involucraban de Herald of Darklight y el Fate on Dragster, monstruos de atributos iguales y tipos diferentes para ir por el Modragon of the Swamp. Contra campos Tearlaments, el uso de Shadow Shekinaga contra Shadow Winda y algún monstruo de atributo de tierra como Baguska, o cualquier fusión de atributo que corresponda de Shadow para poder romper el campo que propone Tearlaments. Contra Centurion, un campo clásico final es el Crimson Dragon y el Centurion Legatia, ambos monstruos de atributo de luz pero de tipo dragón y tipo máquina, permitiendo acceder al Modragon of the Swamp, o simplemente utilizar al Starving Venom Fusion Dragon y perseguir monstruos de atributo de oscuridad, los cuales son los más potentes y populares del juego. Por último, SP Little Knight es posiblemente la carta con mayor impacto de Age of Overlord. Los requerimientos bajos, el efecto rápido, flexibilidad de poder remover cartas nuestras y o del oponente como un recurso ofensivo o defensivo para poder eludir selección, hasta interacciones específicas como remover nuestras propias cartas, algo como Baron de Fleur, para que cuando vuelva, siendo una copia nueva, pueda tener acceso una vez más a su negación. Es una carta a la cual hay que ponerle mucha atención. Habiendo hecho el resumen, vamos a lo que entregó la lista. Para las cartas prohibidas tuvimos a Guido de Ancient Sentinel y Kelbeck de Ancient Vanguard. Son golpes orientados a la estrategia de Shizu Tearlaments. Desde la aparición de estas no han dejado de provocar problemas. Entregados en otro punto del juego hubieran sido cartas mucho más benévolas, pero emparejadas con Tearlaments, sumado al hecho de que OCG todavía tiene muchísimas formas de provocar tirar cartas al cementerio con jugadas muy genéricas, es lo que le vale este par de cartas e irse prohibidas. Es bastante peculiar la elección de prohibir las dos al mismo tiempo cuando hemos visto aproximaciones muy pobres por parte de OCG, como limitar a Guido y dejar Kelbeck liberado por completo, haciendo una sorpresa de elegir mandar ambas piezas a cero, pero es un movimiento a favor de la salud del juego. Y respecto al hecho de prohibir cartas que envíen muchas otras cartas al cementerio, será una constante y al mismo tiempo una ausencia que veremos para la lista. El Chaos Ruler de Chaotic Magical Dragon, monstruo sincro de nivel 8 genérico que provocaba exactamente los mismos problemas relacionados con Kelbeck y Guido, en muchos puntos incluso más problemática al ser una carta de extra deck y por ende se tenían muchas más formas para poder llegar al mismo. La capacidad de tirar 4 o 5 cartas al cementerio, así como añadir una carta a la mano de atributo de luz o de oscuridad, es suficiente razón para enviarla a las cartas prohibidas. Por parte de TCG, esta carta tiene más de un año que se fue prohibida por cuántos problemas podía generar. Si a esto sumamos la capacidad de poder regresar de cementerio, que su nivel natural le valía ser usado para jugadas de sincro y o de Xyz de potencia muy alta, y una vez que su formato avance, que se vean cuántos decks dependen o dependían de esta carta, es un movimiento muy bueno, pero muy sorpresivo que les tomara tanto tiempo de entregar. Por último tenemos al número 86, el Heroic Champion Rongominiad, golpe similar a lo visto el formato pasado con Cyberstein, y que puede que este se provoque por el regreso del formato pasado del
el MX Saber Invoker. Rongominiath no tuvo juego competitivo para su lado del juego, no obstante el uso y aparición de esta carta en todo momento es para dejar el juego en un punto estático en el que es muy difícil o casi imposible de poder resolver la situación. Por ello el paralelo mencionado con Cyberstein, si bien no es una carta que define el formato por completo, sí es una carta que no ofrece interacciones saludables y que de nuevo, y que será algo que también mencionaremos mucho en esta revisión de la lista, son problemas de los cuales TCG se encargó hace mucho tiempo y que por fin se entregan para OCG. Para las cartas limitadas tenemos a Block Dragon, es una carta de increíble potencia para estrategias de tierra y o de tipo roca. Ha tenido uso importante de la mano de Adamancipator en formatos como el de 2020 en el debut de estos, así como en el formato pasado a través del uso del motor Super Heavy Samurai, llegando a esta carta a través de Gallant Granite, ponerlo en circulación y comenzar a usarlo. El formato pasado por esta aproximación se vio semilimitado, y si bien no es como que los decks que lo usan desaparecieran, todavía a una copia incluso se puede obtener la potencia del mismo. Tenerlo limitado prácticamente obliga a que se deba buscar para poder invocarlo. Esto se refuerza mucho más por sus requerimientos de invocación, y si este plan de juego falla, el deck muchas veces no va a funcionar o dejará mucho que desear. El único problema de esto es que los planes de juego siguen estando allí, solo reduciendo la consistencia, con lo cual veremos que sale este efecto. Será interesante ver si una copia es por fin el punto en el cual la carta ya no es un problema, o si es otro de esos casos obvios en los que mientras la carta siga legal, no importa si está a una o tres copias, se tienen formas de abusar de la misma y al final se provoca su prohibición. Tearlaments Kashtira es el último golpe a la estrategia de Tearlaments. Sorprende un tanto la agresión a la carta considerando que se dieron otros golpes en la lista y también que Tearlaments ya tiene todos sus otros nombres a una copia. Hay muchos elementos que pueden justificar la limitación de la carta. Puede que sea que sus dos efectos provocan que se envíen 5 cartas al cementerio, aspecto que comparte con los golpes que vimos al Chaos Ruler y las cartas Ishizu, el hecho de que su nivel más complementos que hemos visto del deck dan acceso a jugadas muy potentes, el ser un efecto rápido para poder jugar incluso en el turno del oponente o tener acceso en general a más potencia. Movimiento muy severo provocado por el dominio que ha tenido Tearlaments para su lado del juego, ya que ha pasado más de un año y el deck, si bien ha habido momentos en los cuales no es de los mejores 3, el que a pesar de tanto tiempo se encuentre logrando sus objetivos es algo a destacar. Diremos más adelante puntos a favor y en contra de cómo se ha comportado Tearlaments, y similar a otros movimientos que veremos más adelante, este podría ser un movimiento que se podría revertir muy pronto en el futuro si es que se considera que fue demasiado o si incluso una copia sigue ayudando a los planes de juego del deck. Para las semilimitadas, Girsu de Orcust Mech Knight sale de una a dos copias. Ha pasado mucho tiempo desde que Orcust fue una estrategia competitiva para OCG. Al mismo tiempo, este fue el mejor deck por mucho tiempo y también utilizó de increíble forma todos los elementos genéricos que se entregaron en ese tiempo para el juego, desde el clásico motor Nightmare para poder acceder al combo Orcust, pasando por poder implementar links de poder del tiempo como IP Masquerena, hasta puntos definitivos como tener sinergia perfecta para el uso de Berta Anaconda y Red Eyes Dark Dragon. Desde ese tiempo, Orcust ha permanecido muy golpeado a través de Girsu, Harp Horror y Galatea. Esta última abandonó la lista durante el último año sin resultados competitivos de ningún tipo. Girsu es la mejor carta del deck, capaz de generar los combos en solitario y por sus características son cartas que pueden ir de la mano de muchos decks y generar un gran motor. Al mismo tiempo exige piezas que solo son útiles y potentes a través de buscarlas o tener el campo correcto, lo que hace que este movimiento sea obvio, uno que muy seguramente no provocará ningún problema y que para nuestro lado del juego solo deja preguntándonos por qué es que ciertas cartas siguen prohibidas y limitadas para TCG pero no para OCG. Rescue Ace Airlifter es el obvio golpe a Rescue Ace y su dominio a lo largo del formato. Este es el que en su invocación permite buscar las magias del arquetipo. Este es para reducir la cantidad de veces que veremos Emergency y que podrán acceder a las piezas más importantes del deck. Es lógico en el respecto de dónde viene el golpe, no obstante es un golpe inocente como hemos visto en muchos tiempos del juego. Si bien es un golpe a la consistencia, los planes de juego alternativos del deck, motores y formas de obtener su máximo poder siguen en línea, incluso se dieron golpes a estrategias rivales de forma mucho más severa, así que aun cuando esto pueda significar debilitar al deck de forma directa, no se hace de una forma tan activa o útil como se esperaría. Este golpe se puede conllevar fácilmente usando más cartas del motor Diablo Star, por lo que tiene buena intención, pero es una forma muy tibia de hacerlo. El Supreme King Dragon Dark Worm sale de una a dos copias. Dark Worm fue puesto a una copia rápidamente con la aparición de Electromite. Esta carta no es desconocida en la potencia y alcance que da. De ponerse en cementerio implica uno de los dos cuerpos necesarios para la invocación de Heavy Metal Foes Electromite. La búsqueda de una escala baja y que incluso con el soporte de Age of Overlord esto se haga mucho más útil, la hace una carta mejor. Las estrategias de péndulo conllevan muchos problemas y pecados. Lo peculiar de esto es que están en mucho mejor estado en OCG por la presencia del mejor link del juego para esta mecánica. Se siente como un movimiento atrasado considerando que Age of Overlord fue entregado el formato pasado y tener esta carta al menos a dos copias parecía algo esencial para el funcionamiento de las cartas. Será una mejora en definitiva para los planes de juego del deck, no obstante se ve difícil cuando es un incremento de consistencia más no un incremento de poder o poder utilizar jugadas que antes no estaban disponibles. Dragonic Diagram se mueve de una a dos copias. True Draco también fue uno de los decks más golpeados en el
tiempo en que fue el deck más competitivo, poco a poco liberando piezas y por fin poniendo solamente a Masterpiece Prohibido y Dragonic Diagrama 2. Turo Draco no ha podido tener juego relevante. Si bien su estilo de juego todavía le permite interrumpir y generar muchos recursos, es excesivamente vulnerable a cartas y efectos que comenzaron a aparecer desde que llegó al juego. Mover Dragonic Diagrama 2 copias permitirá que el deck tenga más opciones. También muchos decks gustan de destruir sus propias cartas para generar recursos y búsquedas, por lo que será interesante ver cómo puede actuar. Es poco probable que tenga impacto competitivo cuando se ve lo que ha hecho o no en su deck hogar desde entonces, y si no tiene mayor impacto, muy seguramente será liberado para el siguiente año. Floowandereeze and the Magnificent Map, movimiento que se mueve de 1 a 2 copias de esta carta. Campo de los Floowandereeze, con increíbles resultados en todos los formatos del juego. Este da consistencia y juego en el turno del oponente. También se han dado movimientos a complementos o cartas que este deck usó en su momento para condicionar los juegos. Cartas como Pot of Prosperity, la Estatua de Viento o Dimension Shifter. Será interesante ver si este movimiento no genera problemas e incluso Floowandereeze es una temática relativamente reciente, así que el hecho de moverlo en la lista ayuda a poner atención a otras cartas de la lista, sean recientes o anteriores, y que si con niveles de poder que maneja este deck no hubo mayores motivos para mantenerla, que esta puede incluso llegar a salir de la lista por completo, pero por la naturaleza antimeta del deck, este será uno que tenga que probarse con el formato. Purely Delicious Memory cae de 3 a 2 copias, otro de los golpes pensados para contrarrestar a Purely. El formato pasado, Sleepy Memory, fue puesta a una copia, limitando mucho la forma en que podían generar recursos. Delicious Memory tiene múltiples consecuencias: quita una carta adicional para poder invocar los monstruos de nivel 1, reduce la cantidad de ataque y defensa que puedan tener los monstruos, el acceso a Plump es más complejo y sobre esta misma línea ya no es una búsqueda segura utilizando el efecto de My Friend Purely para añadirle a la mano. La combinación de todas hará que Purely sea un deck más llevadero. Sobre si será suficiente para quitarlo del formato es difícil considerando que solamente es una carta, pero tendrán otros decks que demostrar su poderío para poder estar seguros o solo tener que dar un golpe adicional a este deck. Por último de esta sección tenemos Rivalry of Warlords, puesta de 3 a 2 copias. Movimiento de lo más peculiar considerando que no hubo como tal un deck que pudiera abusarlo y o condicionar al oponente con la misma. Trampa de Floodgate que solo deja tener un tipo de monstruo en campo, lo cual si bien para muchos decks condiciona, contra muchos otros es jugar de forma natural sin complementos específicos. A diferencia de otras cartas que hemos visto golpeadas en otros puntos del juego con obvios decks hogar como Skill Drain y Runic, esta no tuvo como tal un deck que la llevara al siguiente nivel, por lo que se siente extraño. Es un movimiento que levanta cejas y aplica muchas lógicas. Hablaremos un poco más de esto en la siguiente sección, pero ayudará a que los decks de control no sean tan prolíficos como lo son regularmente, al menos los que se basaban en esta carta. Por último, para las cartas por fin liberadas tenemos Armageddon Knight, puesta una copia en el formato Dorcus para limitar mucho la forma en que estos decks pudieran controlar que cae el cementerio. El formato pasado fue puesta a 2 copias sin un deck hogar para aprovecharlo. Armageddon Knight no es ajeno al juego competitivo. Esta carta ha estado en múltiples ocasiones en la lista y es conocido como una de las mejores formas de empezar combos diversos. El liberarlo implica que en este punto no hay alguna carta o deck que por enviar algo al cementerio pueda generar un combo o una jugada que condicione, aunque vale la pena recordar la diferencia en las listas sobre cómo se debe ver este movimiento. Ha pasado mucho tiempo desde su limitación y por fin es liberado. Super Heavy Samurai Motorbike de 2 a 3 copias. El formato pasado de este movimiento se dio en conjunto de la prohibición de la carta para poder hacer daño, así como Soul Piercer una copia para limitar mucho el alcance que tiene el deck. Si bien este es un buscador de todo lo que ofrece Super Heavy Samurai, el ser un tuner de nivel 2 le da ciertas jugadas adicionales. Vale la pena recordar que este efecto es una vez por turno, y que también esto refuerza mucho de cómo es que se ven y revisan las cartas de la lista. Moverla a 3 copias muy seguramente hará poco fuera de dar más consistencia a los que utilizan todavía el motor o en su deck hogar. Prank Kids Mew 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 se mueve de 2 a 3 copias. Monstruo de Link 1 de los Prank Kids. Vimos que este fue limitado por un tiempo cuando Prank Kids Adventurer Token era la mejor estrategia, y estando una copia limitaba mucho sobre si se quería jugar de mejor forma para turnos 3 y posterior o si se quería utilizar múltiples de los efectos de los monstruos de extra deck. Mucho ha pasado desde entonces, desde la prohibición y múltiples golpes al motor Adventurer Token, pasando por la entrega de increíbles arquetipos con poder mucho más alto, solo mencionando algunos. El formato pasado fue puesta de 1 a 2 copias sin consecuencias, y como suele pasar, se completa el camino para que la carta pueda estar libre. También genera ese paralelo sobre si esto podría pasar a TCG. Y por último, Trickstar Light Stage, que pasa de 2 a 3 copias también. Light Stage fue puesta a 2 copias a inicio de año, con mucha precaución por lo que significaría para su lado del juego. Trickstar como tal es una estrategia mucho más potente para OCG debido a la existencia de Maxi. El hecho de poder hacer daño al rival por cada robo, aun cuando se considere ventaja, y con cartas como Lycoris y significativamente más importante Trickstar Reincarnation, ha sido mucho de lo que provocó de que esta carta estuviera tanto tiempo en la lista. Después de casi un año por fin se deja libre, y por lo mencionado será muy interesante
interesante si el tiempo que se tomó fue para tener precaución y que no se generaran más problemas, o si incluso se está dando este movimiento para que se aprovechen muchos decks y provoque la prohibición de Reincarnation. Sumado a esto, tenemos próximamente la entrega de Legendary Duelist que da apoyo a Atributo de Luz, y Trickstar es uno de los principales candidatos para recibir soporte. Esto tendría muchísimo sentido. Por cualquier razonamiento se da el movimiento y veremos qué sucede con el formato para saber si es un error o si solamente es un movimiento más del montón. Para la parte del análisis, lo primero es un amable recordatorio de que los formatos y los juegos de OCG y TCG son absolutamente diferentes. Desde algo esencial como la presencia de Maxi, pasando por cartas legales, estilos de juego, combos, posibilidades, vale la pena tener en mente que esto no tiene impacto directo a TCG de ninguna forma. Es bastante peculiar que OCG tuviera aún tantos problemas con Tearlaments. Si bien esta estrategia está considerada por muchos como el mejor arquetipo jamás creado, muchos problemas se podrían haber ahorrado si se hubieran dado golpes a ciertas cartas problemáticas mucho antes. El caso perfecto es el Chaos Ruler. Este permitió que muchísimos decks pudieran existir, y si bien sí tenían los motivos como mantener vivos o útiles los decks de caos, se generaba poco a poco la situación que veíamos con Firewall Dragon, Halqifibrax y otras cartas problemáticas antes, que por dejar que evidentemente cierta carta pudiera existir, se tenían que dar golpes alrededor o a muchas cartas. La aproximación tan agresiva a la lista contra Tearlaments debería ser definitiva, pero con motores como de Horus, la existencia de Zombie Vampire, con formas para generar mileo con cartas todavía legales para su lado del juego como Curious Lightsworn Dominion, y muchas otras cartas que todavía están legales para su juego como Deathgrass Luxdinner, sumado a evidencia del último año entero, Tearlaments aún está en duda sobre si tendrá a un juego y dominio, pero la posibilidad de esto se ve muy favorecida gracias a cartas que no deberían de estar legales para su lado del juego. Siguiendo sobre esta línea, es muy peculiar que por fin están decidiendo golpear cartas que son muy problemáticas. Esta ha sido una diferencia muy marcada con lo que tenemos para nosotros TCG para los últimos años. Cartas como el Chaos Ruler, el Heroic Champion Rongominiad, Block Dragon, Union Carrier, Smoke Grenade of the Thief, Vanity's Emptiness, Sprite Elf, son algunos ejemplos de cartas que por alguna razón, si bien ya están prohibidas para OCG, es un hecho que les tomó demasiado tiempo para darles un golpe, y al mismo tiempo también es increíble que hay cartas que no están considerando o incluso dando la oportunidad de ser el problema tan marcado que son. Cartas como Block Dragon, aun cuando esta lista ya cae una copia, o Mecha Phantom Beast Auroradon, que mucho del poder de Rescue Ace recae en poder ir a este de forma consistente y generar combos de los cuales Halqifibrax nos dejó muy claro que es una carta problema. La constante de todo esto es que OCG le está tomando mucho tiempo golpear estas cartas, pero se vuelve al punto anterior, muchos problemas, muchas interacciones no estarían siquiera disponibles si estos golpes se hubieran dado antes, ni siquiera tiene que ser de forma preventiva, pero dando los golpes a las cartas que claramente provocan tantos problemas en cada uno de los formatos. La lista de OCG provoca que se desee que muchos de los movimientos y o cartas que tienen legales para su lado del juego lo estén para nosotros. Para esta lista se marcan diferencias como Orcust, que forma incluso parte del formato eterno, todavía muy castigado para nosotros TCG, el movimiento de Link de los Prank Kids, un deck incluso accesible para muchos, que si bien sí tuvo golpes por buenos resultados, no tuvo un dominio o no generó tantos problemas como lo han mostrado otros decks. Y si revisamos la lista, hay muchísimas otras cartas que se podrían desear que estuvieran para nosotros, pero de nuevo, la existencia de Maxi y agenda de la cual no tenemos conocimiento impide que muchas de estas cartas puedan volver. Hace dos formatos se puso para OCG Skill Drain a una copia, mucho por las interacciones, o mejor dicho, la falta de interacciones que se tenían a través de utilizarlo con Runic. Para este formato se pone Rivalry of Warlords a dos copias, y esto marca una tendencia que entonces OCG está comenzando a golpear las cartas de tipo Floodgate que generan muchos problemas para el juego. No obstante, esto levanta muchas dudas. Si bien Rivalry forma parte de los Floodgates, no es ni de lejos la más potente, considerando que los decks usualmente son monotipo, atributo y o ambos, y esto solo deja fuera complementos, así que no es la carta que más limita. Sobre esta misma línea tenemos su paralelo, Ghost and Match, que entonces es cuestión de tiempo para que reciba también un golpe, o cartas que han tenido mucho más protagonismo y que de alguna forma no tienen un golpe antes que Rivalry of Warlords, cartas como Antispell Fragrance, There Can Be Only One y algunas otras menores pero que dependen del formato, que son quejas de los jugadores como Summon Limit. Son golpes buenos, a favor de la salud del juego, pero no quita que la elección y momento sea muy raro. De esto vale la pena mencionar que estas cartas son mucho peores por cómo Maxi puede cortar el avance de juego en OCG y o que tener la hand trap, un campo establecido y una de estas cartas en campo usualmente son victorias que no se tienen ni siquiera que trabajar. La lista da un buen seguimiento a las cartas que entraron allí recientemente. Esto es algo que siempre se agradecerá, es algo muy marcado para nuestro lado del juego, que una vez que una carta entra hay una buena probabilidad de que la carta se quede allí hasta que sea irrelevante para el juego y algunas veces también para su arquetipo. Y hay otras cartas que salen muy rápido porque no son más un problema o porque las condiciones que provocaron que entraran en la lista cambian.
Entre cartas que una vez que son liberadas o puestas a 2 no tienen mayor impacto y por fin salen, cartas que entran en la lista para el siguiente formato comenzar a salir o salir por completo, hasta las cartas que parece que crean su camino hasta las prohibidas o que están al borde de ello, es algo que las listas de OCG se han caracterizado mucho en hacer y que esta no es la excepción. Lo mencionamos cuando hablamos del campo Flow and the Wrist. Esta estrategia antimeta tan prolífica es muy interesante que tenga más poder. De entrada no cae en el juego de Max, sí, puede usar cartas antimeta como Dimension Shifter y más, y si bien el formato avanzó y algunas cartas que le ayudaban ya no están o tienen golpes encima, si el deck sigue teniendo buenos resultados basado en usar cartas específicas como Shifter, con la diferencia de tener 2 copias de Call by the Grave para poder detener esta, y esto sigue siendo suficiente para poder condicionar el formato y que sea un gran deck, esto podría ser una forma de provocar un golpe a esta hand trap, y este sería uno de esos paralelos que sí estaríamos viendo para TCG. A diferencia de lo que vimos en anteriores formatos, que al final del formato aparecían estrategias que ya no fueron consideradas para los golpes, quedan intactas y que por lo mismo dominan el siguiente formato, en esta ocasión no tenemos alguno o algunos candidatos que tengan esta característica. Tenemos varias estrategias del anterior formato sin golpes o sin golpes serios que muy seguramente serán los que dominen el juego, pero esto no se sentirá como que tendrán un formato adicional o un formato que se salvaron de golpes, sino como claros candidatos que, de no cambiar el juego, recibirán golpes para la siguiente lista no importa qué. Esto en papel aceleraría que los decks desaparezcan un formato antes de lo que podrían o de lo que hemos visto con los decks que tienen mucho más poder o que aparecen al final del formato. El formato próximo no debería de cambiar mucho. Rescue Ace, Purely y Labyrinth deberían mantenerse como los mejores decks. Tearlaments por agresión debería desaparecer por completo, pero OCG ha demostrado de forma consistente que siempre ha dejado libres ciertas cartas problema y sería increíble pero no imposible que a través de cartas como Fairy Tail Snow, algunos motores o cartas genéricas para tener negadores u objetivos específicos que el deck pudiera aún sobrevivir. No se diga de ser los mejores decks, pero el formato debe jugarse y desarrollarse para averiguarlo. Usualmente los movimientos que da OCG de cartas, no solo que salen de las prohibidas, también de las que se ponen a 2 o a 3 copias, acaban siendo irrelevantes. Lo hemos visto por completo el último año, no obstante en esta ocasión podría haber candidatos que en papel podrían generar mucho. Dragonic Diagram es el claro ejemplo de esto, pero mucho también estaría muy condicionado a lo que hicieron en su tiempo. Ejemplo perfecto de estos tenemos las cartas de los Dragon Ruler o de Spellbook of Judgment. Hubo mucho ruido alrededor del anuncio de que estas cartas serían liberadas, al menos puestas a una copia en su mayoría, para que incluso al día de hoy no hayan hecho absolutamente nada. Las listas de OCG siguen quedando a deber, la lista se ve muy impresionante, pero con un comportamiento que tenía OCG a problemas como lo vimos hasta 2020, que cualquier carta que figuraba aparecía inmediatamente en la lista, esto en definitiva se siente como muy poco. No es como tal malo, pero ya van un par de años que las listas de OCG se sienten muy ligeras, tibias o que por alguna razón dejan que muchas cartas sobrevivan más de lo que nos tuvieron acostumbrados por mucho tiempo. Mucho más se puede decir de cartas que faltaron, tanto de salir como entrar. Cartas como My Spectre Unicorn Kirin, que por el soporte My Spectre anunciado para Phantom Nightmare, muchos esperaban ver su regreso a una copia, aunque con lo que vimos con Dark Worm para la estrategia de péndulo del Supreme King, que salió en formato tarde, no sería imposible que esto también pase para la siguiente lista. Cartas notorias que serán más problemáticas, como el Hot Red Dragon Arc Fiend King Calamity, que por ahora Centurion está sin soporte fuera de su lanzamiento original, pero los decks de constructores de decks han demostrado todos una impresionante mejoría a través del soporte posterior. Claros ejemplos con Labyrinth, Rescue Ace y Purely, y eso solamente mencionando los inmediatos. A esto le podemos añadir cartas problema que TCG ya no tiene y que OCG conserva. Lo ya mencionado con Block Dragon, Auroradon, podemos añadir Fairy Tail Snow, Curious Lightsworn Dominion, That Grass Lux Greener y más, pero esto tendrá que ser con el paso del tiempo. A diferencia de tiempos recientes, no tuvimos movimientos en paralelos con lo que vimos con Master Duel. Esto teóricamente es bueno para que cada formato sea muy diferente y que solo se puedan reflejar en todos los formatos golpes, problemas y o cartas que ya no son relevantes. Tenemos los recientes casos de cartas como Blaster, Cyberstein y el posible caso de Block Dragon o del Chaos Ruler, más que nada para que se marque que lo que pasa en un formato no tiene ni debería pasar para los demás, por obvias y muy marcadas diferencias. En general es una muy buena lista, muy impresionante si lo comparamos a nuestra lista para nosotros TCG, que solamente tuvo 5 movimientos, 2 irrelevantes y 2 injusticias, pero se sienten movimientos atrasados o que por alguna razón apenas consideran que son problemáticas. No quita que son a favor de lo mejor del juego, pero sí quedan esas dudas de por qué en este formato o por qué después de tanto tiempo, cuando parecía que eran decisiones deliberadas, dejar dichas cartas para su lado del juego. Sobre cuál sería el impacto de las importaciones de esta lista que nos llegarían a nosotros TCG, es muy poco lo que podría tener para nosotros. Usualmente de los movimientos que se dan para OCG, muchas cartas se pueden replicar para nuestro lado del juego cuando no han demostrado ninguna suerte de problema, y técnicamente el formato estaría mostrando que cartas como Dark Refer, a pesar de que apareció en otra lista, Armageddon Knight, Brankits, Mew 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 y afines podrían salir. No obstante, siempre debemos tener en mente que los juegos son muy diferentes por la sola existencia de Maxi. Si a esto sumamos diferencias adicionales en la lista, estilos de juego, cartas disponibles, la accesibilidad general a todas las cartas y más, si bien estos movimientos sí podrían darse, es mucho más complejo o se tienen planes
diferentes para nosotros TCG. De los 4 decks más competitivos y los golpes alrededor de los mismos de las cartas genéricas, las cartas Ishizu podrían desaparecer para nosotros TCG si demuestran de nuevo ser un problema para el futuro. No obstante, en este punto no parece que algo así podría suceder, aunque hay elementos para el formato por comenzar como Herald of Orange Light que podrían cambiar de forma drástica esto, o que Tearlaments todavía pueda ser muy fuerte utilizando estas cartas limitadas. Chaos Ruler, Rongominiet, Block Dragon no son cartas de las cuales debamos de preocuparnos. Incluso muchos decks que usaban o usan este tipo de cartas aún deben probar su valía de cierta forma, o son movimientos que se darán con el tiempo. Rescue Ace se basa más en sus complementos que lo que hace el deck en sí, por lo que si bien con esta lógica se podría argumentar que Auroradon no es un problema y en su lugar sí lo es el motor de Diablo Star, se podría dar el golpe a Rescue Ace y no a los Diablo Star por la historia que están a punto de contar. Labyrinth sigue la misma línea de esperar un golpe a las cartas que pueden resolverle los juegos. Hay muchos otros puntos que se pueden abordar, como que Floowandereeze, al ser el mejor deck antimeta que no juega bajo Maxi y con Dimension Shifter, podrían agravar el problema de la carta, acelerando el proceso de que se vaya prohibida. Es muy poco lo que hace la lista de OCG en demostraciones o dejar imaginar lo que podría pasar para nosotros TCG, pero sigue siendo valioso. De cartas de arquetipos más específicos, Tearlaments Kashtira tendría que darse antes un golpe a las cartas Ishizu. Esto incluso quedaría demostrado para los siguientes meses si esta carta regresa rápidamente a más copias, a reserva de que también domine nuestro lado del juego. Dragonic Diagram sería algo muy interesante considerando que todo alrededor de Turo Draco y Dinosaurios ha sido irrelevante por mucho tiempo. Las demás cartas no comparten una lógica, como que los Floodgates como Skill Drain o Rivalry of Warlords son mucho peores en OCG por la existencia de Maxi, o que incluso se dé un golpe a uno bueno pero no a los definitivos o a los que causan mucho más problemas, y como estas favorecen a ciertos decks o en general a los decks de control, sumado a que para nosotros TCG se debería dar un golpe a alguna carta que haya marcado problemas en tiempos recientes. Este lugar se lo tendría que estar ganando Skill Drain, Dercan Only One o Antispell Fragrance, mucho antes de la mencionada Rivalry of Warlords. Algunos paralelos, como golpear Sleepy Memory a pesar de que fue para el anterior formato y más, son algunos golpes que veremos para futuro, y para cartas como Armageddon Knight o Prankits Mew Mew Mew, en teoría deberían desaparecer motores o problemas antes de permitir esto. A diferencia de otras listas, no hay algo claro que pudiéramos replicar para TCG. OCG está lidiando con problemas muy diferentes, y si bien aproximaciones y movimientos en paralelo nos esperan, algunos ya los tuvimos, algunos solo no deberían pasar por estilos de juego. No obstante, si gustan tomar los riesgos, las cartas que son movidas a más copias serían los candidatos a que pasen para nosotros TCG, cartas como Dragonic Diagram, el Link de los Prankits y Armageddon Knight, aunque ya se dieron las razones de por qué sí, por qué no y cuándo se estarían dando a las mismas. Para notas y comentarios finales, la lista de OCG tendría que cambiar mucho de lo que están viendo para su lado del juego. Cartas como del motor Ishizu o Chaos Ruler han estado por mucho tiempo ya en el juego y son cartas familiares, cartas en las cuales se basan muchos decks. Si a esto sumamos que son muchos movimientos, entonces el formato de OCG promete mucho. No obstante, dependerá sobre la perspectiva con la que se vea la lista. Considerando el lado de OCG, esto cambiará mucho. Todavía hay muchos problemas evidentes que por alguna razón no se decidió tomar la iniciativa, o no por completo, como con Block Dragon o el Mecha Phantom Beast Auroradon. Y como ya lo hemos visto por un par de años para nuestro lado del juego, esos golpes se darán en los puntos más críticos o cuando sea imposible sostenerlo. El claro ejemplo era Chaos Ruler. Por varios formatos provocó que muchos decks existieran de forma artificial, y que por fin se vaya podría incluso provocar que muchas cartas de la lista pudieran estar saliendo. Se verán muchos movimientos, pero será difícil que pueda ser un reinicio o un cambio definitivo, aunque siempre se pueden dar sorpresas, sobre todo por las cartas nuevas. De nuevo, lo que sucede en OCG no tiene influencia directa para nosotros TCG. No obstante, a diferencia de lo que sucede en muchos puntos, ahora estamos mucho más cerca de estar parejos en los problemas y o posibilidades de los dos lados del juego. Chaos Ruler marcaba una diferencia muy grande para poder utilizar o basar muchas listas de OCG para TCG, y todavía hay algunas cartas que no se pueden copiar, como Fairy Tail Snow, o cartas que siguen prohibidas para nuestro lado del juego, pero los decks que están siendo útiles o no por la existencia de Maxi serán algunos que comenzaremos a ver mucho más. También es muy útil el poder ver el otro lado del juego para ver construcciones y o cómo han lidiado con muchos problemas. Tomen esta información como lo que es, un juego muy diferente y del cual se puede aprender y revisar muchos decks, problemas y soluciones, pero al menos para esta lista específica no es mucho lo que significa para nosotros TCG. El objetivo de revisar el formato de OCG es que esto les pueda ayudar a prepararse para sus juegos o incluso para formatos del futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué piensan de la lista de OCG. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo creen que lucirá su siguiente formato? ¿Y qué movimientos les gustaría que pasaran a nosotros TCG y por qué? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.